que ahora ya no está de los que están ahora aquí administrando el predio. Entonces comenzamos primero pues haciendo un diagnóstico de la finca, ver cuáles eran las condiciones que estaba como tal, pues y ahí nos tocaba que volver a hacer esos cambios. Pues, ¿no? Sabemos que los pequeños productores viven de esto de aquí, sus 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas. Entonces de acuerdo a eso pues hacíamos un análisis y íbamos de acuerdo a una calibración de finca que podríamos hacer así un diagnóstico, pues íbamos realizando los diferentes tipos de actividades, donde nos dimos cuenta que, por decirle, la altura de los árboles nos complicaba, en árboles frondosos, mucha humedad, poca entrada de luz, más trabajo para estar cosechando y ciertas cosas. Pues entonces fuimos corrigiendo eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos eso? Pues también veíamos que las plantaciones tenían 2 o 3 o 4 patas y eran troncos inmensos, grandes. Y donde el número de plantas que deberían de ir por hectáreas o por cuadras no iban más allá de 300, 400 plantas. Cuando lo normal, estamos hablando que de acuerdo a la zona, arriba de las 1000 plantas y de acuerdo a la distancia de siembra. Entonces, todas esas cositas fuimos mejorándolo de a poco, de a poco, de a poco, para volver a hacer el cambio, pues, ¿no? Entonces, eso se hizo, pues, bajando la altura de los árboles y tratar de ir sacando, dejar por lo menos 1 o 2 patas que le decimos nosotros, plantas por sitio. Y bueno, y ese trabajo fue lo que en una instancia lo comenzamos a hacer. Parte de eso que ya se había hecho ese trabajo, al próximo año pues ya volvimos a seleccionar las mejores plantas dentro de lo que había aquí, las mejores plantas en base a la calidad, el sabor y el aroma, el número de almendras, el tamaño. Entonces con el productor veníamos y hacíamos ese proceso. Entonces veíamos cuáles eran las mejores plantas, resistencia a las principales enfermedades. Entonces seleccionábamos y esto mucho nos ayudó también ya el proceso de la injertación que en su momento se presentó. Entonces ya con la injertación pues seleccionábamos los mejores brotes, se dejaban 2 o 3 y comenzábamos a hacer el proceso de la injertación, que eso nos ayudó, fue una cosa que también benefició al productor aquí, porque también se lo capacitaba. Nosotros veíamos, hacíamos la técnica, todo, pero ellos tenían que también vincularse, ¿no? Entonces seleccionábamos los mejores árboles y comenzamos a hacer la injertación en los brotes basales. Entonces ese fue un resultado que nosotros, de acuerdo a la plantación, si la planta era improductiva, nosotros automáticamente lo eliminábamos. Si la planta producía medianamente, lo dejábamos, pero bajábamos altura de la planta. Si la planta era altamente productiva, porque nosotros le dábamos otro proceso y comenzábamos a manejar esa planta para poder obtener las varetas, porque tampoco había material aquí. Porque nos pasó que si nosotros introducíamos material de otra zona, de otro lado, hicimos el trabajo que tuvimos resultado y bueno, y el proceso como tal, el injerto pegaba, te hacía todo el proceso, pero después de un año, año y medio, y no me da esa planta, no me produce, de aquí a allá. Entonces, todas esas cosas optamos por trabajar con materiales que sean propios de la zona, ¿sí? Entonces, bueno, eso se hizo. También en un momento Anecacao hizo una investigación de unos materiales en el 2008. También salieron unos materiales que comenzamos a probar, lo que lo introdujimos de la península. Entonces trajimos y comenzamos a manejarlo en los brotes basales. Entonces, dicho eso, el proceso que iniciamos en el proceso para rehabilitación de la finca. Entonces ya el productor, al fin y al cabo, lo que queríamos es tener que, si teníamos 1000 árboles, que los 1000 árboles produzcan. Entonces ese era el objetivo de hacer este cambio, bajar la altura de las plantas, mejorar las condiciones ambientales aquí en el interior de la planta. Entonces evitar el problema o bajar la frecuencia, la incidencia de las enfermedades, ¿no? Entonces todo esto es un proceso que nos llevó, que no fue un cambio de la noche a la mañana, fue un cambio que se va. Sabemos que el cacao no es que como en los ciclos cortos, que tú haces un cambio, una variedad y listo, y vas y lo pruebas 3, 4 meses y tienes los resultados. En el cacao mínimo, si es por semilla, pues imagínense el tiempo que se demoran en producir. Estamos hablando arriba de los 2 años y todo. El injerto, la clonación nos ayudó a acelerar ese proceso. Y también a ver qué era lo que era bueno o lo malo para nosotros, ¿no? Entonces, un proceso que se nos llevó, que todavía comenzando aquí con ellos, que todavía se sigue mejorando, porque hay cosas que se han seguido mejorando. Quizás en su momento ya fueron buenos, pero ahora ya no. Entonces hay otras cosas que se siguen mejorando. Y en realidad ese es el proceso que se hizo aquí, del cambio que se hizo aquí, hablándole así de una forma rápida y ligera, pero ese es el cambio que se hizo. Primero, un diagnóstico de la finca.
¿Por qué? Porque en su momento aquí eran, como lo dijo el ingeniero, lo mencionó, eran fincas muy altas. Entonces, las condiciones para bajar las incidencias de las enfermedades no eran las adecuadas. Sabemos que un árbol, entre más pequeño sea, o la planta de cacao en la actualidad, no más allá de 2 o 3 metros de altura, como mucho. Entre la parte del área foliar, fisiológicamente, la planta y sus raíces, mientras más cerca esté eso, mucho mejor es. Y está comprobado que un árbol no es que tiene que tener más leño para que produzca más. Entonces ya eso ya no, entonces eso se ha cambiado, ¿no? Pero en realidad eso es lo que se hizo en su momento, una calibración de la finca, seleccionar los mejores árboles que están aquí con el proceso de rehabilitación, eliminación de árboles improductivos, injertación, renovación, en este caso con los que medianamente produce y la eliminación de los que no producen nada. Entonces un proceso, un cambio que nos llevó, como vuelvo y le repito, mucho tiempo y todavía seguimos trabajando en eso de ahí. No sé si... Sí, durante todo